A lo largo de la historia, ciertos símbolos han trascendido sus humildes comienzos para convertirse en íconos de poder, autoridad y misterio. Pensemos en las coronas que llevaban reyes y reinas, los cetros de los gobernantes o el profundo simbolismo de ciertas prendas religiosas. Uno de los símbolos más misteriosos, pero reconocible al instante, dentro del mundo cristiano es el sombrero puntiagudo del Papa, también conocido como el inglete. Este elegante e imponente tocado no es simplemente una prenda de vestir, representa siglos de tradición, poder y autoridad espiritual. Pero, ¿alguna vez te has preguntado, como muchos, de dónde viene realmente este sombrero único? ¿Cómo llegó a simbolizar la autoridad del Papa y por qué tiene una forma tan peculiar? Para comprender el verdadero origen del sombrero puntiagudo del Papa, debemos profundizar en una maraña de tradiciones religiosas, costumbres antiguas e incluso influencia política. Únase a nosotros en este intrigante viaje, mientras exploramos la misteriosa historia detrás de uno de los símbolos más emblemáticos del cristianismo, la mitra. Mientras contemplamos el sombrero puntiagudo del Papa, conocido como el inglete, es fácil ver solo un accesorio ceremonial. Sin embargo, debajo de sus delicados pliegues y sus imponentes picos se esconde una historia que se remonta a miles de años atrás, a civilizaciones antiguas donde los tocados no solo se usaban, sino que también se veneraban. Para comprender los misteriosos orígenes de la mitra del Papa, debemos viajar a una época mucho anterior al surgimiento del cristianismo, al corazón de culturas antiguas como Egipto, Mesopotamia y Grecia, donde los tocados religiosos se usaban no solo como decoración, sino como un poderoso símbolo de la autoridad divina. Imagínese una época en la que los dioses gobernaban desde arriba, expresando su voluntad a través de los símbolos de poder que portaban sus representantes terrenales. ¿Qué significaron estos tocados para quienes los usaban? ¿Qué conexión tenían estos antiguos rituales con las tradiciones que darían forma al cristianismo? La mitra, en su última evolución, lleva ecos de estas prácticas antiguas. Pero, ¿cómo es que un humilde tocado evolucionó hasta convertirse en un símbolo de la máxima autoridad religiosa del cristianismo, usado nada menos que por el propio Papa? Para responder a esto, debemos explorar los orígenes del tocado religioso, el significado cultural y espiritual que tenía y cómo trascendió el tiempo para encontrar su camino hacia el corazón de la tradición cristiana. Mucho antes del establecimiento del cristianismo, civilizaciones como Egipto, Mesopotamia y Grecia llevaban tocados distintivos como reflejo del poder, la divinidad y los roles sagrados. Estas antiguas culturas eran profundamente espirituales y sus sistemas de creencias enfatizaban la conexión entre los dioses y sus representantes terrenales. En estas sociedades primitivas, un sacerdote o gobernante no era simplemente una persona a cargo de personas o tierras, fueron vistos como un conducto entre los mundos divino y mortal. El uso de tocados, en este sentido, se convirtió en una manifestación física de esta conexión sagrada. En Antiguo Egipto, los faraones no eran simplemente gobernantes, eran considerados dioses vivientes, seres divinos elegidos por los propios dioses para gobernar al pueblo. Para representar visualmente a esta divinidad, los faraones adornaban sus cabezas con elaborados tocados, como la icónica doble corona, que simbolizaba la unión del Alto y el Bajo Egipto. La altura y el diseño de la corona no eran meras declaraciones de moda, comunicaban el inmenso poder y la responsabilidad otorgados al faraón. Estos tocados, a menudo adornados con joyas, serpientes y otros símbolos, no eran solo ornamentales, eran un símbolo sagrado del papel del faraón como mediador entre los dioses y el pueblo. Similarmente, sacerdotes mesopotámicos y reyes a menudo llevaban tocados que simbolizaban su autoridad divina. Algunos sacerdotes llevaban coronas adornadas con cuernos, que era un símbolo poderoso en muchas culturas antiguas. Los cuernos representaban fuerza, poder y una conexión directa con los dioses. Esta imagen del casco con cuernos pretendía transmitir que el portador no era simplemente un ser humano, sino un representante de un poder superior. Estas figuras religiosas, ya fueran reyes o sacerdotes, creían que su autoridad provenía directamente de lo divino, y su tocado era un signo visible de esa comisión divina.
En Grecia antigua, los propios dioses a menudo eran representados con elaborados tocados. Aunque los griegos eran famosos por sus actividades filosóficas, sus creencias religiosas estaban profundamente entrelazadas con la vida cotidiana. Los dioses griegos a menudo aparecían con coronas o coronas de laurel, símbolos de honor, victoria y favor divino. El corona de laurel, en particular, estaba asociado con el dios Apolo, simbolizando tanto la protección divina como el otorgamiento de poder. Los antiguos gobernantes griegos también adoptarían tocados similares para indicar su conexión con estos ideales divinos, así como su autoridad sobre la tierra. Fue en estas primeras culturas donde comenzaron a tomar forma las raíces del tocado religioso que hoy reconocemos como la mitra del Papa. La idea central de estas antiguas coronas y tocados era significar la conexión entre lo divino y lo terrenal. Quienes llevaban estos tocados no solo eran figuras políticas, sino también intermediarios espirituales. Cuando el cristianismo surgió en el Imperio Romano, se encontró al borde de una transformación única. Si bien la Iglesia cristiana primitiva se distanció de los símbolos abiertamente paganos del mundo grecorromano, no podía ignorar el poder de los símbolos visuales para establecer la autoridad religiosa. Los primeros líderes cristianos, como obispos y sacerdotes, necesitaban una forma de distinguirse de los laicos y comunicar su papel sagrado como intermediarios entre lo divino y lo humano. El cristianismo, en sus inicios, aún no era la religión global en la que se convertiría. Más bien, fue un movimiento clandestino, a menudo perseguido por el Imperio Romano. Durante estos tiempos de persecución, los cristianos tuvieron que encontrar formas sutiles de marcarse a sí mismos como diferentes. Una de las herramientas más poderosas a su disposición era su vestimenta religiosa. Así como los antiguos faraones y reyes habían usado sus tocados para indicar la autoridad divina, los obispos cristianos comenzaron a usar sombreros distintivos para reflejar su autoridad espiritual. Estos tocados, inicialmente simples y humildes, evolucionaron con el tiempo hasta volverse más elaborados y simbólicos. A medida que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, los líderes cristianos fueron muy conscientes del poder del simbolismo visual. Los obispos, a quienes se les confió dirigir congregaciones y preservar las enseñanzas de Cristo, adoptaron vestimentas y tocados que transmitían su papel único dentro de la comunidad cristiana. Inicialmente, estas prendas se inspiraron en el atuendo imperial romano, que a su vez estaba influenciado por las antiguas tradiciones egipcias y mesopotámicas. A medida que el cristianismo se consolidó, estas prendas y tocados sufrieron una transformación. El sencillo tocado que llevaban los primeros obispos evolucionaría gradualmente hasta convertirse en la mitra más formal e icónica, el sombrero puntiagudo que reconocemos hoy. De hecho, los tocados de los primeros obispos a menudo se confeccionaban en el mismo estilo que las coronas usadas por los emperadores romanos, aunque el simbolismo era claramente cristiano. El uso de tocados, en este caso, no se trataba solo de marcar a una persona como líder, se trataba de marcarlos como representantes terrenales de la autoridad divina. Al igual que los faraones de Egipto o los sacerdotes de Mesopotamia, estos primeros obispos cristianos eran vistos como intermediarios. Personas a través de quienes la autoridad y las enseñanzas de Dios podían fluir hacia el pueblo. El diseño puntiagudo de la mitra, que surgiría con el tiempo, podría verse como una evolución de estos símbolos antiguos, una forma de conectar la autoridad divina del pasado con el nuevo papel del obispo cristiano. La transición del simple tocado de obispo a la mitra moderna fue gradual. A lo largo de los siglos, la mitra se volvió cada vez más elaborada, lo que refleja la creciente importancia de la Iglesia cristiana dentro del Imperio Romano. En el siglo IX, la mitra se había convertido en el tocado distintivo de los obispos y, más tarde, de los papas. ¿Pero por qué adoptó la forma puntiaguda que conocemos hoy? La respuesta no está solo en el deseo de reflejar el papel del obispo como intermediario, sino también en el simbolismo teológico y espiritual más profundo asociado al sombrero. La forma puntiaguda de la mitra puede haberse inspirado en símbolos antiguos anteriores de autoridad divina, pero también tiene un significado cristiano distintivo. El pico de la mitra, alto y afilado,
podría simbolizar la luz de Cristo que se eleva hacia el cielo, un recordatorio visual de que el obispo, o el papa, tiene la tarea de guiar a los fieles hacia Dios. Además, el diseño de la mitra puede haber estado influenciado por imágenes bíblicas. En el Antiguo Testamento, a los sacerdotes se les ordenaba usar prendas apartadas, santas y distintas de las de la gente común. La mitra, en este sentido, podría haber sido vista como un cumplimiento moderno de ese antiguo mandamiento. No era solo una prenda física sino espiritual, destinada a transmitir la santidad y la misión divina del usuario. En esencia, la mitra, ya sea que la use un obispo, un cardenal o el papa, conecta el pasado y el presente. Es un vínculo directo con el mundo antiguo, donde los tocados religiosos simbolizaban poder, divinidad y autoridad. Sin embargo, también encarna la profunda conexión espiritual entre la humanidad y lo divino, con su forma puntiaguda que sirve como un recordatorio constante de que el papa u obispo no es simplemente un líder, sino un servidor de la voluntad de Dios, que guía a su pueblo hacia la salvación. En la vasta extensión de la historia, hay pocos símbolos más evocadores, más envueltos en misterio, que el sombrero puntiagudo del Papa, la mitra. Para el observador casual, puede parecer una simple prenda de vestir religiosa, un accesorio ceremonial usado por el Papa y otros obispos de la Iglesia cristiana. Pero ¿y si te dijéramos que sus orígenes van mucho más allá de la mera moda? ¿Qué pasa si este tocado, imponente y elegante, guarda secretos que se entrelazan con el nacimiento mismo del cristianismo, rastreando sus raíces a través de los antiguos corredores del poder romano, a través del surgimiento de la Iglesia y hasta las profundidades del simbolismo espiritual? Para descubrir el origen del sombrero puntiagudo del Papa, primero debemos comprender el contexto más amplio del crecimiento de la Iglesia. A medida que el cristianismo se extendió por el Imperio Romano, buscó no solo establecerse como una fuerza dominante en el mundo sino también forjar una identidad única. Tenía que distinguirse de las tradiciones profundamente arraigadas tanto del judaísmo como del paganismo romano. ¿Pero cómo? ¿Qué señal visible podría marcar la nueva autoridad espiritual que estaba surgiendo, una autoridad que reclamaba dominio tanto sobre lo terrenal como sobre lo divino? La respuesta está en la cuidadosa adaptación de los símbolos del pasado. La Iglesia, en sus inicios, adoptó ciertos elementos de la cultura romana, particularmente aquellos que simbolizaban el poder, la autoridad y lo sagrado. No fue una simple imitación de las costumbres romanas, sino una transformación profunda. Una manera de establecer la autoridad divina de la Iglesia y al mismo tiempo distanciarse de los rituales paganos que una vez habían gobernado el imperio. Como tal, el tocado que llevaban los primeros obispos cristianos se convirtió en un símbolo poderoso, que llevaba consigo un profundo significado espiritual. Para apreciar verdaderamente la evolución de la mitra del Papa, primero debemos mirar hacia el Imperio Romano, donde se sembraron las semillas de su diseño. En la antigua Roma, el emperador no era simplemente un gobernante, se le consideraba un dios viviente, la encarnación de la autoridad divina en la tierra. Como tal, el atuendo del emperador, especialmente su tocado, no era simplemente una cuestión de moda, era un símbolo profundo de su mandato celestial. Los emperadores solían llevar coronas o cascos grandes y ornamentados, algunos adornados con joyas preciosas y otros decorados con oro. No se trataba de meros accesorios, eran declaraciones de poder divino, que indicaban que el emperador era el intermediario elegido entre los dioses y el pueblo. Durante siglos, la corona del emperador sirvió como un símbolo de autoridad poderoso y visible, que unía los reinos divino y terrenal. Fue a la sombra de este símbolo que los primeros obispos cristianos comenzaron a moldear su propia identidad. A medida que la Iglesia crecía en estatura, especialmente en Roma, los obispos comenzaron a asumir roles similares a los de los emperadores romanos, no en el poder temporal, sino en la autoridad espiritual. La transición fue sutil pero poderosa. Los obispos cristianos, en sus esfuerzos por afirmar su papel como intermediarios entre Dios y la humanidad, comenzaron a adoptar elementos de la vestimenta imperial romana.
Estos obispos, sin embargo, no estaban interesados en reclamar poder temporal o imitar las prácticas paganas de los emperadores romanos. En cambio, buscaron transformar las insignias del emperador en algo completamente nuevo, un símbolo no de dominio terrenal, sino de autoridad celestial. Los primeros obispos se inspiraron en las elaboradas coronas y tocados de los gobernantes romanos, pero modificaron estos símbolos para reflejar el llamado más elevado de su misión espiritual. Los primeros obispos cristianos llevaban tocados que, si bien eran más simples que las coronas de los emperadores romanos, todavía tenían un peso significativo. Estos sombreros fueron diseñados para diferenciar al clero de la gente común, marcándolos como líderes espirituales. Pero no fue hasta los siglos IV y V, a medida que la Iglesia se consolidó, que comenzaron a tomar forma los primeros indicios de lo que se convertiría en la mitra icónica del Papa. Durante este tiempo, el tocado de los obispos comenzó a evolucionar desde simples sombreros hacia formas más estructuradas. Los cambios fueron graduales pero significativos. A medida que la jerarquía de la Iglesia se volvió más compleja, también lo hizo el simbolismo incrustado en su vestimenta. Los sombreros de los obispos comenzaron a adquirir una forma más puntiaguda, un alejamiento inconfundible de las formas redondeadas o planas de los tocados anteriores. ¿Pero por qué esta forma particular? ¿Qué simbolizaba el punto? El diseño puntiagudo no era solo una declaración de moda, era una representación visual de la creciente distinción entre el clero y los laicos. A medida que la influencia de la Iglesia se extendió por todo el imperio, el papel del obispo se volvió más sagrado y venerado. El sombrero puntiagudo, en su creciente altura y diseño, llegó a simbolizar la posición única del obispo como representante de Cristo en la tierra. Era un marcador claro del oficio sagrado del obispo, una manifestación física de la autoridad divina que se le había confiado. Esta transformación no fue simplemente un reflejo del creciente poder de la Iglesia, fue también un signo de la misión espiritual de la Iglesia. El cristianismo, a diferencia del sistema imperial romano, no se trataba de dominio terrenal o gloria temporal. La Iglesia, a través de sus líderes, ahora estaba enfocada en lo eterno, en representar la autoridad de Cristo en un mundo cada vez más caído y perdido. El sombrero puntiagudo, que fue tomando forma gradualmente, comenzó a simbolizar este cambio, de los símbolos imperiales del poder mundano al oficio sagrado de representar la autoridad divina. Cuando la Iglesia entró en la Edad Media, su influencia alcanzó niveles sin precedentes. Este periodo marcó la cúspide del poder de la Iglesia, tanto espiritual como políticamente. El papado, en particular, había solidificado su posición como autoridad religiosa suprema en el mundo occidental. Durante este tiempo, la mitra, que había comenzado como un simple tocado, tomó su forma más reconocible, el sombrero alto y puntiagudo que reconocemos hoy. Fue durante la Edad Media cuando la mitra alcanzó su pleno esplendor simbólico, a medida que los rituales, tradiciones y símbolos de la Iglesia se volvieron más elaborados y refinados. En este momento de la historia, la mitra ya no era solo un símbolo de autoridad terrenal. Se había transformado en una representación directa del papel divino del obispo. La forma puntiaguda de la mitra, que había evolucionado a lo largo de los siglos, se convirtió en un símbolo inconfundible del oficio sagrado del obispo, su papel como intermediario entre Dios y el pueblo. La mitra representaba no solo la autoridad de la Iglesia, sino el mandato divino que el obispo llevaba consigo como representante de Cristo. La altura de la mitra, que se hizo más pronunciada con el tiempo, simbolizaba la elevación del obispo por encima del mundo secular. Fue un recordatorio de que el papel del obispo no era de poder terrenal, sino de guía espiritual. El punto en sí, agudo y enfocado, reflejaba la claridad de la misión divina del obispo, conducir a su rebaño hacia la luz eterna de Cristo. Hoy en día, la mitra del Papa sigue siendo un símbolo poderoso, aunque a menudo se pasa por alto su historia. Cuando vemos al Papa, adornado con su mitra, de pie en el altar o encabezando una procesión, es fácil olvidar que este tocado no es simplemente una reliquia de una época pasada.
Es un símbolo profundo de la historia de la Iglesia, una historia que se remonta a la época del Imperio Romano y los primeros obispos cristianos que buscaron establecer su autoridad divina. La mitra es un testimonio de la transición de la Iglesia de una secta perseguida a una institución global poderosa. Refleja la misión única de la Iglesia, cerrar la brecha entre lo divino y lo terrenal, llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo y servir como intermediario entre la humanidad y Dios. Al contemplar hoy la mitra del Papa, recordamos su rica y misteriosa historia. No es simplemente un sombrero, sino un símbolo del oficio sagrado que desempeña el Papa, un papel que se extiende mucho más allá del ámbito terrenal y llega al divino. La mitra sirve como un recordatorio visual de la transformación que experimentó el cristianismo a medida que pasó de la periferia de la sociedad romana al corazón de la civilización occidental. Y, quizás lo más importante, es un símbolo de la misión continua de la Iglesia de representar a Cristo en la tierra, guiar a su pueblo hacia la salvación y servir como faro de autoridad divina en un mundo que continúa buscando la luz de la verdad. La mitra del Papa, una especie de corona, pero no de poder terrenal, es uno de los símbolos más perdurables y enigmáticos de la fe cristiana. Su forma, afilada y puntiaguda, evoca algo más que una mera grandeza ceremonial. Encarna profundas verdades teológicas y conecta al portador con la autoridad tanto antigua como divina. Sin embargo, al profundizar en sus orígenes, descubrimos que el diseño de la mitra, su forma muy puntiaguda, puede ser la clave para comprender algo mucho más profundo. Esta es una historia que se extiende más allá de los límites de la simple tradición o historia. Es un cuento que nos lleva profundamente al corazón de las Escrituras, a la naturaleza misma de lo divino y a la misteriosa unión del cielo y la tierra. En muchos sentidos, la mitra es más que una simple prenda de vestir religiosa, es un testimonio de la conexión entre lo divino y lo humano, una encarnación del viaje espiritual que todo creyente está llamado a seguir. Para comprender verdaderamente esta prenda sagrada, debemos retroceder al mundo antiguo, al corazón de la liturgia cristiana y a las enseñanzas de la Biblia misma. Porque en el diseño de la mitra hay más de lo que parece. Una de las teorías más intrigantes detrás de la forma puntiaguda de la mitra es su asociación con la llama del Espíritu Santo. Como nos dice la Biblia, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles como lenguas de fuego, representando tanto poder como pureza, Hechos 2:3. Esta imagen del fuego está profundamente arraigada en el pensamiento cristiano y simboliza la presencia divina, la purificación y el poder transformador de Dios. ¿Podría el pico elevado y afilado de la mitra ser una representación visual de esa misma llama? ¿Podría, de alguna manera mística, hacer eco de la presencia divina del Espíritu Santo? La conexión entre la mitra y la llama del Espíritu Santo se vuelve aún más convincente cuando consideramos el papel del Papa como líder de la Iglesia. El Papa, como representante terrenal de Cristo, lleva en sí el fuego del Espíritu Santo, que guía a los fieles hacia la luz de la salvación. Esta llama, entonces, no es solo un símbolo de poder espiritual, es un fuego que arde con el amor de Dios, iluminando el camino de la justicia para aquellos que la buscan. Cuando el Papa se pone la mitra, en cierto sentido abraza esa llama y permite que brille a través de él. La forma puntiaguda de la mitra se convierte, por lo tanto, no simplemente en una corona de autoridad, sino en un recordatorio del papel del Papa al llevar el fuego de la verdad divina al pueblo. Es una llama que arde con sabiduría divina, quemando las impurezas del pecado y guiando a los fieles a la salvación. El Papa usa la mitra no simplemente como símbolo de su autoridad sobre la Iglesia, sino también como representación de su papel como pastor. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, que conoce a sus ovejas y da su vida por ellas, Juan 10:11. Esta metáfora del pastor se ha transmitido a los obispos de la Iglesia, quienes están llamados a guiar, proteger y cuidar el rebaño de Cristo. La mitra, en este sentido, es un recordatorio visual de este deber sagrado. Es un símbolo de que quien lo porta no es solo un gobernante, sino un siervo, un pastor llamado a guiar a los fieles con humildad y amor. El pico agudo de la mitra, que se eleva por encima de la cabeza, puede evocar una sensación de autoridad espiritual.
pero no es el tipo de autoridad que tiene sus raíces en el orgullo o el poder mundano. Más bien, es una autoridad destinada a servir, proteger y guiar a otros a Cristo. Es un recordatorio de que, como el buen pastor, el Papa no está por encima de su rebaño sino entre ellos, guiándolos, sí, pero siempre con humildad. La mitra se convierte en una paradoja, un símbolo del poder divino, pero un símbolo de servicio, una corona de autoridad, pero una señal del humilde papel de pastorear al pueblo de Dios. Al observar de cerca el diseño de la mitra, notamos algo intrigante, la presencia de dos puntos distintos. Estos dos puntos, aunque en gran medida simbólicos, conllevan un profundo significado teológico. ¿Podrían representar la naturaleza dual de Cristo, divina y humana? Esta interpretación, arraigada en siglos de tradición cristiana, sugiere que la forma de la mitra no es solo un marcador visual de autoridad espiritual, sino una representación de la naturaleza misma de Cristo mismo. En la fe cristiana, se entiende que Jesucristo es a la vez plenamente divino y plenamente humano. Este misterio del Dios hombre es uno de los principios centrales del cristianismo, que resume la idea de que Cristo cerró la brecha entre la humanidad y Dios. Algunos creen que las dos puntas de la mitra son una representación simbólica de esta unión, una punta representa la divinidad de Cristo y la otra su humanidad. Juntos forman un solo símbolo, así como las naturalezas divina y humana de Cristo son inseparables. El Papa, como representante de Cristo en la tierra, tiene la responsabilidad de encarnar esta naturaleza dual en su papel de líder espiritual. Así como la divinidad y la humanidad de Cristo coexistieron en perfecta armonía, también lo hace el papel del Papa como guía espiritual, un conducto entre lo divino y lo terrenal. Las dos puntas de la mitra sirven como recordatorio de este papel sagrado, marcando al Papa como un hombre y un siervo de Dios, completamente conectado con lo divino sin dejar de ser parte del reino terrenal. En la teología cristiana, el obispo no es simplemente un líder, es un intermediario entre Dios y el hombre, una figura que representa a Cristo mismo. La mitra, en toda su grandeza simbólica, sirve como manifestación física de este papel único. Cuando el Papa usa la mitra, no simplemente muestra su autoridad, sino que también encarna la unión sagrada entre los reinos celestial y terrenal. La forma puntiaguda de la mitra habla de esta unión. Se eleva hacia arriba, simbolizando la conexión del obispo con lo divino, mientras que su base descansa sobre la cabeza, conectando al obispo con el pueblo. Esta dualidad, la conexión con el cielo y la tierra, es esencial para comprender el significado espiritual de la mitra. La mitra, por lo tanto, no es solo una prenda de vestir, es un símbolo del sagrado oficio del obispo, un recordatorio visible de su responsabilidad de actuar como puente entre Dios y su pueblo. En toda ceremonia religiosa, el Papa porta la mitra como señal de que lleva a cabo esta sagrada tarea. No es simplemente un gobernante, sino un siervo de Dios, llamado a guiar a los fieles hacia la salvación. La punta afilada de la mitra sirve como un recordatorio constante de la autoridad divina que porta el Papa, pero no es una corona de poder terrenal, es una corona de servicio. Un símbolo de la humildad que debe acompañar al verdadero liderazgo espiritual. El sombrero puntiagudo del Papa, la mitra, lleva consigo una historia profunda y misteriosa. Su diseño, extraído de antiguos símbolos de la divinidad, ha sido reinterpretado a lo largo de siglos de tradición cristiana para convertirse en un poderoso símbolo tanto de la autoridad divina como del servicio humilde. La mitra no es solo un sombrero, es una representación del papel sagrado del Papa como pastor del rebaño de Cristo, un papel que requiere tanto poder espiritual como profunda humildad. Su pico agudo evoca la llama del Espíritu Santo, que guía a los fieles hacia la salvación. Sus dos puntas simbolizan la naturaleza dual de Cristo, encarnando la unión de lo divino y lo humano. Al llevar la mitra, el Papa lleva dentro de sí la sagrada autoridad de Dios, actuando como intermediario entre el cielo y la tierra. Para comprender la evolución de la mitra y su significado, uno debe viajar al corazón mismo del papado, un reino donde la autoridad divina se entrelaza con el poder terrenal. La mitra, ese distintivo y altísimo tocado que llevaba el Papa, no surgió de la noche a la mañana.
Al igual que el papado mismo, experimentó una transformación lenta y deliberada, adaptándose al papel cambiante del Papa como líder espiritual del cristianismo. A lo largo de los siglos, la mitra se convirtió en algo más que un simple símbolo, se convirtió en una encarnación del oficio sagrado del Papa y la pesada responsabilidad que conlleva. En un principio, la mitra estaba muy lejos del majestuoso e intrincado tocado que conocemos hoy. Comenzó como un tocado humilde y práctico, que reflejaba los primeros días del papado, cuando el papel del Papa aún estaba evolucionando y definiéndose. Pero a medida que el papado crecía en estatura, también lo hacía la naturaleza simbólica de la mitra. Lo que comenzó como una modesta señal de autoridad espiritual se transformó gradualmente en una prenda ceremonial de múltiples capas. Una manifestación física de la responsabilidad divina que el Papa llevaba sobre su cabeza. Esta evolución no se trata solo de la mitra en sí, sino de la naturaleza cambiante del papado. En los primeros siglos, el Papa era visto como el vicario de Cristo, un humilde servidor de Dios. Su papel no era gobernar con corona, sino guiar con humildad. Sin embargo, a medida que la Iglesia creció y el cristianismo se extendió por todo el mundo, el papado se volvió más formalizado, más visible. El Papa ya no era solo un líder espiritual, fue una figura central en la vida política y cultural del mundo cristiano. Y con ese estatus elevado, la mitra comenzó a reflejar la naturaleza elevada de su posición. A medida que el cristianismo se extendió por Europa y el papado se consolidó cada vez más como autoridad central, el papel del Papa se amplió. No era solo un guía espiritual, era un gobernante soberano sobre vastas tierras y poblaciones. La mitra, que alguna vez fue una prenda sencilla para marcar el cargo del Papa, comenzó a simbolizar este cambio. El elaborado diseño de la mitra reflejaba la creciente complejidad del papel del Papa, no solo como líder religioso, sino como gobernante temporal, un rey por derecho propio, aunque un rey del alma, no de la carne. En el siglo IX, la mitra se había consolidado firmemente como el tocado oficial del Papa. A medida que el papado solidificó su lugar tanto en el ámbito espiritual como en el político, la mitra se convirtió en un marcador de la autoridad suprema del Papa. Ya no era un humilde símbolo de servicio a Cristo, sino una corona que representaba su doble papel como guía espiritual y gobernante temporal. La naturaleza majestuosa de la mitra, con sus puntas imponentes, era un reflejo de esta autoridad, una representación visual del elevado estatus del Papa tanto en el reino celestial como en el terrenal. Pero incluso cuando la mitra se volvió más ornamentada, su simbolismo central permaneció sin cambios. La mitra siguió representando el papel espiritual del Papa como vicario de Cristo. Sirvió como un recordatorio visible del deber sagrado del Papa de guiar a los fieles y actuar como mediador entre Dios y el hombre. Sin embargo, la mitra también asumió una función ceremonial más solemne, convirtiéndose en un elemento clave en las grandes tradiciones litúrgicas que marcaron el reinado del Papa. En la época de la Edad Media, el Papa había llegado a simbolizar no solo la autoridad divina de la Iglesia sino también la santidad de los rituales de la Iglesia. La mitra, con su creciente complejidad, se convirtió en una parte integral del atuendo ceremonial del Papa. Cuando el Papa presidía la misa u otras ceremonias importantes, la mitra no era simplemente una corona de honor, se convertía en un marcador sagrado de su misión divina. Mientras el Papa estaba en el altar, guiando a los fieles a través de los misterios divinos, la mitra servía como un recordatorio visible de su papel en la realización de estos rituales sagrados. No era simplemente una prenda ornamental, sino una parte necesaria del entorno litúrgico que ayudaba a elevar el carácter sagrado del momento. Su altura y forma enfatizaban la reverencia con la que se realizaban estos rituales. Los picos puntiagudos de la mitra parecían alcanzar el cielo, simbolizando la conexión del Papa con lo divino, así como su papel como mediador entre el cielo y la tierra. En este contexto, el diseño de la mitra está imbuido de un profundo significado teológico. Cada capa del sombrero, a menudo hecho de telas preciosas y adornado con oro y joyas, simboliza una capa de autoridad espiritual. La autoridad del Papa no era solo un poder superficial,
sino una responsabilidad profunda y estratificada. A medida que la mitra evolucionó, también lo hizo el papel del Papa, volviéndose más complejo y ceremonial. Las capas de la mitra llegaron a representar los diversos niveles de autoridad divina que tenía el Papa, su papel como cabeza espiritual de la Iglesia, como representante de Cristo en la tierra y como guía para los fieles. El elaborado diseño de la mitra, con sus capas y detalles intrincados, habla de algo más que el creciente papel ceremonial del Papa. Sirve como una representación visual de las muchas facetas del oficio espiritual del Papa. La altura del sombrero representa la elevación del cargo del Papa, lo que significa la naturaleza suprema de su autoridad. Las capas mismas simbolizan las complejas capas de responsabilidad espiritual que vienen con el papado, el Papa como vicario de Cristo, el Papa como maestro supremo de la fe, el Papa como guía y protector del pueblo cristiano. Pero hay más en las capas de la mitra que una simple estructura jerárquica. Algunos estudiosos han especulado que las capas representan la relación del Papa con la Trinidad. Cada capa podría simbolizar una de las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esta interpretación sugeriría que el Papa, como representante terrenal de Cristo, está llamado a defender y reflejar la unidad de la Trinidad en su papel de líder espiritual de la Iglesia. Cuando el Papa usa la mitra, en cierto sentido encarna la unidad sagrada de la Trinidad. Se podría considerar que los picos puntiagudos de la mitra, que se elevan por encima de la cabeza del Papa, se elevan hacia los cielos, simbolizando su conexión con lo divino y su papel en llevar el mensaje de Dios al pueblo. Las capas, entonces, no son solo decorativas, son profundamente simbólicos y reflejan la complejidad del sagrado oficio del Papa. Si bien la mitra se convirtió en un símbolo de la creciente autoridad del Papa, también sirvió como un poderoso recordatorio de su llamado divino a servir al pueblo de Dios. La altura y las capas de la mitra enfatizaban el elevado cargo del Papa, pero la forma puntiaguda del sombrero también transmitía humildad. Fue un recordatorio visual de que, a pesar de su elevado estatus, el Papa seguía siendo un siervo de Dios, un siervo llamado a liderar, guiar y proteger a la Iglesia. Es posible que el diseño de la mitra haya evolucionado con el tiempo, pero su propósito principal sigue siendo el mismo, servir como marcador del deber sagrado y la responsabilidad del Papa para con el pueblo de Dios. La evolución de la mitra, desde sus humildes comienzos hasta su intrincado diseño de múltiples capas, refleja la evolución del papel del Papa en la Iglesia. A medida que el papado crecía en influencia y poder, también lo hacía el significado simbólico de la mitra. Pero incluso cuando se volvió más majestuosa, la mitra conservó su significado central, era un símbolo del servicio divino, un recordatorio de que la autoridad del Papa no era de este mundo sino del reino espiritual. Era una señal de que, al llevar el Papa la mitra, no solo representaba a la Iglesia en la tierra sino también la autoridad divina que le había sido confiada por Dios. El sombrero puntiagudo que lleva el Papa no es un mero adorno. Es un símbolo lleno de historia antigua, significado religioso y misterio teológico. Desde sus primeras raíces en las civilizaciones antiguas, pasando por su evolución en la Iglesia cristiana primitiva, hasta su estatus actual como símbolo clave de la autoridad papal, la mitra tiene un significado profundo y poderoso. Más allá de su forma física, la mitra es un recordatorio del papel sagrado del Papa como representante terrenal de Cristo. Lo conecta con lo divino, pero también lo conecta con las tradiciones de la Iglesia primitiva y los sacrificios hechos por santos y obispos antes que él. La mitra cuenta la historia de la Iglesia, sus luchas y sus triunfos. La próxima vez que vea al Papa con su icónico sombrero puntiagudo, recuerde, es más que una simple prenda de vestir. Es un símbolo de la autoridad divina, una conexión con el mundo antiguo y un recordatorio del papel sagrado del papado al guiar a los fieles hacia la salvación. El verdadero origen del sombrero puntiagudo del Papa no es solo una cuestión de curiosidad histórica. Es un testimonio del misterio continuo de la fe y el poder de los símbolos para conectarnos con algo más grande que nosotros mismos.